Antes de empezar esta historia, te pido algo importante: si te gustan los relatos intensos, humanos, llenos de giros que parecen imposibles pero se sienten reales, dale like a este video y suscríbete al canal ahora mismo. No solo apoyas este contenido, sino que te aseguras de no perderte historias que, como esta, empiezan con algo pequeño y terminan cambiándolo todo. Ahora sí, déjame llevarte a una noche común, en un lugar elegante, donde yo no era nadie, y donde acepté un favor que jamás debí aceptar. Nunca quise llamar la atención. Aprendí desde joven que pasar desapercibido era una forma de sobrevivir. Mientras otros soñaban con destacar, yo soñaba con no estorbar. Por eso terminé trabajando como camarero en uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. No porque perteneciera a ese mundo, sino porque desde ahí podía observarlo sin ser visto. Trajes caros, risas medidas, conversaciones sobre negocios que decidían destinos enteros sin que nadie levantara la voz. Yo servía mesas mientras los poderosos se servían del mundo. Aquella noche no era diferente. O al menos eso creía. El restaurante estaba lleno. Era uno de esos viernes donde todo parece fluir con una normalidad casi hipnótica. Yo repetía los mismos movimientos de siempre: servir, retirar, sonreír lo justo, escuchar sin oír. Hasta que sentí algo que no supe explicar. Una mirada. No fue directa al principio. Fue insistente. Como si alguien estuviera evaluando si yo era la última opción disponible. Levanté la vista y la vi. Estaba sentada en una mesa cerca del centro del salón, elegantemente vestida, pero con una rigidez que no encajaba con el lugar. No sonreía. No hablaba. Miraba el celular una y otra vez, luego al frente, luego alrededor. Nerviosa. Cuando nuestros ojos se cruzaron, no apartó la mirada. Se levantó casi de inmediato y caminó hacia mí. Recuerdo cada paso. No porque fuera una escena romántica, sino porque su expresión era la de alguien al borde del colapso. Se detuvo frente a mí y habló en voz baja, rápida, como si temiera arrepentirse en cualquier segundo. Por favor, necesito que finjas ser mi novio. Solo unos minutos. Por favor, necesito que finjas ser mi novio. Solo unos minutos. Te lo ruego. No hubo tiempo para preguntas. No explicó nada. Solo esperaba una respuesta. Mi primera reacción fue negarme. Lo siento, pero no. No puedo. Aquello no tenía sentido. No era mi problema. Pero entonces vi sus manos. Temblaban. Y vi algo más en sus ojos: miedo real. No el miedo teatral que se finge en público, sino el miedo que aparece cuando alguien siente que está a punto de perder el control de su propia vida. Acepté. Y en ese instante, sin saberlo, crucé una línea invisible. Caminamos juntos hacia su mesa. Ella tomó mi brazo con una naturalidad forzada, como si ya lo hubiera ensayado en su mente. Frente a nosotros estaba un hombre que no necesitó hablar para imponerse. Su postura, su forma de mirar, la manera en que ocupaba el espacio dejaban claro que estaba acostumbrado a dominar cualquier ambiente. El ex. Bastaron segundos para entenderlo. Él la observó primero a ella, luego a mí, y sonrió con desprecio educado. Ella me presentó como su pareja con una voz que intentaba sonar firme. Yo improvisé una sonrisa, extendí la mano y saludé. Él no la estrechó de inmediato. Me evaluó. Me midió. Y ahí empezó el juego. Durante los minutos siguientes, cada palabra fue una batalla silenciosa. Comentarios sutiles, preguntas envenenadas, comparaciones disfrazadas de curiosidad. Yo respondía con calma, sin provocarlo, sin retroceder. Ella me miraba de reojo, agradecida, aliviada. Pero entonces ocurrió algo que hizo que el aire se volviera pesado. El ex mencionó a su padre. Dijo su nombre en voz alta, con respeto fingido, como si invocara una autoridad incuestionable.
En ese instante, sentí un golpe seco en el pecho. Ese nombre no era nuevo para mí. Era una herida. Un recuerdo que nunca había cerrado. Un apellido que había definido mi historia mucho antes de esa noche. Intenté disimular. Seguí sonriendo. Pero por dentro, todo se desordenó. Porque entendí algo terrible, la mujer que estaba a mi lado era la hija del hombre que había destruido a mi familia. El empresario intocable. El responsable de la caída de mi padre. El nombre que había escuchado en discusiones nocturnas, en silencios largos, en cartas que nunca se enviaron. El destino tenía un sentido del humor cruel. Yo había aceptado fingir ser su novio para salvarla de una humillación, y había terminado sentado frente al origen de mi propio pasado. Cuando el ex finalmente se levantó y se marchó, derrotado en apariencia, ella respiró aliviada. Me dio las gracias una y otra vez. Yo asentí, incapaz de decir nada coherente. Me levanté para volver a trabajar, convencido de que aquello debía terminar ahí. Pero no terminó. Antes de irme, ella me miró con atención, como si recién entonces me viera de verdad. ¿Estás bien?, preguntó. Dudé. Podría haber mentido. Podría haber cerrado ese capítulo. Pero algo dentro de mí ya había despertado. Algo que llevaba años dormido. Esa noche, al volver a casa, entendí que no iba a ser capaz de olvidar lo ocurrido. No por ella, sino por lo que representaba. Por el nombre que había resurgido. Por la certeza incómoda de que el pasado no siempre se queda donde lo dejamos. Y mientras miraba el techo oscuro de mi habitación, comprendí algo con una claridad inquietante: aquella petición absurda no había sido una coincidencia. Había sido una invitación del destino. Y yo ya había dicho que sí. Los días siguientes pasaron con una sensación extraña, como si la realidad se hubiera desplazado apenas unos centímetros y yo aún no supiera cómo acomodarme. Volví al restaurante con la misma ropa, el mismo horario, la misma rutina, pero nada era igual. Cada mesa, cada cliente, cada conversación elegante me recordaba que ese mundo seguía funcionando sin saber lo que había despertado en mí. Intenté convencerme de que todo había terminado aquella noche, que nunca volvería a verla, que lo mejor era dejar ese nombre donde siempre había estado, enterrado. Pero el pasado no funciona así. El pasado espera. Y cuando cree que estás listo, vuelve. La vi de nuevo una semana después. No entró con la misma tensión, ni con la urgencia desesperada de la primera vez. Esta vez caminó con cautela, como alguien que no quiere ser visto, pero tampoco ignorado. Se sentó en una mesa apartada, pidió solo una bebida y miró alrededor hasta encontrarme. No levantó la mano. No me llamó. Solo esperó. Esa espera fue más poderosa que cualquier gesto. Cuando me acerqué, sonrió con timidez. No sabía si ibas a querer hablar conmigo, dijo. Su voz ya no temblaba, pero había algo frágil en ella. Le respondí con educación, manteniendo una distancia que no sentía. Me pidió, sin presión, si podía sentarme con ella cuando terminara mi turno. Dudé. Cada instinto me decía que debía decir que no. Pero otra parte, más honesta, sabía que ya era demasiado tarde para huir. Nos sentamos cuando el restaurante empezó a vaciarse. La música era más baja, las luces más suaves. Por primera vez, no había público, ni actuación. Solo dos personas intentando entender por qué se habían cruzado. Habló primero. Me agradeció de nuevo, pero esta vez sin exageración, sin dramatismo. Luego me confesó algo que no esperaba: aquella noche no solo había querido provocar a su ex. Había querido demostrarse a sí misma que aún tenía control sobre su propia vida. Que podía elegir. Que no estaba atrapada en una historia escrita por otros. Yo escuchaba en silencio, sintiendo cómo cada palabra encajaba con una intuición que había tenido desde el inicio. Ella no era débil. Estaba cansada.
Me preguntó por mí. Por mi vida. ¿Por qué trabajaba allí? Respondí con verdades parciales. Le hablé de mi trabajo, de mi rutina, de mi gusto por observar más que por participar. No mencioné a mi padre. No mencioné su apellido. Aún no. Ella me miró con atención, como si notara las pausas, los silencios estratégicos. Tú escondes algo, dijo sin acusación. Sonreí. No lo negué. Cambié de tema. Hablamos de cosas simples. De decisiones que parecen pequeñas. De miedos que no se dicen en voz alta. Cuando se levantó para irse, me pidió mi número. Esta vez no dudé. Se lo di sabiendo que ese gesto cerraba la última puerta de escape. Nuestra comunicación se volvió constante. Mensajes breves al principio, luego llamadas nocturnas que se extendían más de lo previsto. No hablábamos de su ex. Ni de su padre. Hablábamos de nosotros. De lo que habíamos querido ser. De lo que aún podíamos ser. Yo me sorprendí bajando la guardia, permitiéndome reír, opinar, existir sin medir cada palabra. Ella me decía que conmigo se sentía fuera de un escenario. Y esa frase me golpeó más fuerte de lo que imaginé. Porque yo había vivido toda mi vida fuera del escenario, y nunca había pensado que eso pudiera ser un refugio para alguien más. Pero el conflicto ya estaba sembrado. Un día, casi al pasar, mencionó que su padre quería conocerme. No lo dijo como una orden. Lo dijo como una preocupación. Sentí un frío inmediato recorrerme la espalda. Intenté disimular, pregunté cuándo, dónde, como si fuera una invitación cualquiera. Ella notó mi tensión. Me preguntó directamente si me pasaba algo. La miré. Por un instante pensé en decirle la verdad. Toda. Pero no pude. No aún. Solo dije que no me sentía cómodo con la idea. Ella no insistió. Pero el silencio que siguió fue distinto. Más pesado. Más consciente. Esa noche entendí que no estaba fingiendo nada ya. Que mis sentimientos no eran parte de un acuerdo improvisado. Que el miedo que sentía no era solo por enfrentar a su padre, sino por perderla cuando supiera quién era yo realmente. Porque tarde o temprano lo sabría. Y cuando ese momento llegara, nada podría protegernos. Ni las palabras. Ni el silencio. Ni la intención de haber hecho lo correcto desde el principio. Al cerrar los ojos, comprendí algo que me acompañaría desde entonces. Aceptar fingir ser su novio había sido fácil. Lo difícil sería decidir quién sería yo cuando la verdad saliera a la luz. Y esa decisión, aún invisible, ya estaba en marcha. El primer encuentro con su padre ocurrió antes de que yo me sintiera preparado. Quizás nadie lo está nunca. Ella no lo planeó como una emboscada, ni como una prueba. Simplemente sucedió, como suelen suceder las cosas que cambian el rumbo de una vida. Me llamó una mañana y me dijo que él estaría en la ciudad solo un par de días, que había insistido en conocerme y que ella ya no quería seguir postergándolo. No me pidió que aceptara. Me lo dijo con una sinceridad que dejaba claro que, ocurriera lo que ocurriera, ese momento llegaría igual. Colgué el teléfono y me quedé sentado durante largos minutos, mirando la pared, escuchando el eco de un apellido que parecía golpear desde dentro de mi cabeza. Sabía que no podía huir. Huir habría significado volver a ser quien fui durante años, alguien definido por lo que perdió, no por lo que decidió. El lugar elegido fue un almuerzo discreto, en un club privado donde el lujo no necesitaba exhibirse. Desde el primer paso dentro, supe que ese mundo estaba diseñado para excluir. Todo hablaba en voz baja, todo funcionaba con códigos invisibles. Ella caminaba a mi lado con una mezcla de firmeza y nerviosismo. Yo sentía cada latido en los oídos. Cuando finalmente lo vi, sentado al fondo, rodeado de dos hombres que parecían más asistentes que amigos, experimenté algo inesperado.
No sentí odio inmediato. Sentí claridad. El hombre frente a mí no era un monstruo mítico. Era real. De carne y hueso. Y eso lo hacía aún más peligroso. Nos recibió con cortesía impecable. Sonrió. Me estrechó la mano con firmeza calculada. Me miró a los ojos durante un segundo más de lo necesario. En esa mirada había evaluación, curiosidad y algo más, una intuición difícil de nombrar. Comenzó una conversación ligera, superficial. Preguntas sobre mi trabajo, mis intereses, mi origen. Yo respondía con honestidad medida. No intenté impresionarlo. No intenté provocarlo. Dejé que hablara. Y habló. De negocios, de decisiones difíciles, de sacrificios necesarios para llegar a donde estaba. Cada frase era una confirmación silenciosa de todo lo que yo ya sabía. Ella escuchaba, cada vez más tensa. Yo podía sentir cómo su imagen del padre empezaba a resquebrajarse, no por lo que decía, sino por cómo lo decía. En algún punto, mencionó a mi padre sin saberlo. No su nombre. Su tipo. Hombres que no entienden cómo funciona el mundo, dijo. Que confunden lealtad con debilidad. Sentí como algo se cerraba dentro de mí. Ella lo miró sorprendida. Yo mantuve la calma. Le respondí con una frase simple, pero honesta, a veces la lealtad es lo único que le queda a quien no tiene poder. El silencio que siguió fue breve, pero revelador. Él sonrió de lado. Yo entendí que había notado algo. No sabía qué. Pero había sentido resistencia. Después del almuerzo, ella estaba callada. Caminamos varias cuadras sin hablar. Finalmente se detuvo y me preguntó si siempre había sido así. No su padre. El mundo. Le dije que sí. Que siempre había sido así, pero que no todos tenían el privilegio de verlo desde el mismo lugar. Esa conversación marcó el inicio real de su conflicto interno. Porque una vez que empiezas a ver, ya no puedes desver. Y yo, sin quererlo, había abierto esa puerta. A partir de ese día, su relación con él comenzó a cambiar. Preguntas incómodas. Respuestas evasivas. Tensiones cada vez más visibles. Yo observaba desde la periferia, consciente de que mi sola existencia se había convertido en un problema. Pero también en un catalizador. Nuestra relación se volvió más intensa. Ya no era solo complicidad. Era una alianza silenciosa. Dos personas enfrentando verdades desde lugares distintos, pero con un mismo costo emocional. Ella empezó a pasar más tiempo lejos de su entorno habitual. Yo empecé a preguntarme si estaba dispuesto a llevar esa historia hasta el final, cualquiera que fuera. Porque ya no se trataba solo de ella. Ni siquiera de mí. Se trataba de enfrentar un sistema que había moldeado nuestras vidas sin pedir permiso. Y eso, lo sabía bien, nunca termina sin consecuencias. Después de aquel almuerzo, nada volvió a su lugar. No hubo una explosión inmediata, ni una discusión abierta que lo dejara todo claro. Fue peor que eso. Fue un desgaste lento, silencioso, como una grieta que avanza por dentro de una pared mientras desde fuera todo parece intacto. Ella comenzó a notar cosas que antes aceptaba sin cuestionar. Comentarios de su padre que antes le parecían normales ahora le sonaban fríos. Decisiones empresariales que siempre había defendido empezaron a oler a injusticia. Y yo, sin buscarlo, me convertí en el espejo incómodo donde esas dudas se reflejaban. Cada vez que me miraba, veía un mundo que él despreciaba. Y eso la obligaba a elegir. Al principio, intentó conciliar. Quiso creer que su padre podía cambiar, que bastaba con mostrarle las consecuencias humanas de sus decisiones. Lo invitó a hablar, a escuchar otras versiones, a conocer historias que no aparecían en los informes. Él aceptó con una sonrisa condescendiente, como quien deja hablar a un niño antes de corregirlo.
Yo no estuve presente en esas conversaciones, pero ella me las contaba después, con una mezcla de frustración y tristeza. No entiende, repetía. O no quiere entender. Yo sabía la respuesta. El poder no suele escuchar. El poder tolera hasta que se siente amenazado. Y empezó a sentirse amenazado. No por mí. No directamente. Sino por el cambio en ella. Porque una hija que cuestiona es más peligrosa que un enemigo declarado. Él comenzó a investigar. No lo supe de inmediato, pero lo sentí. Llamadas que se cortaban. Silencios extraños cuando yo entraba a ciertos lugares. Una noche, al salir del trabajo, noté que alguien me observaba desde un auto estacionado. No me siguió. No hizo nada. Solo estaba allí. Observando. Al principio pensé que era paranoia. Luego entendí que no lo era. Él no actuaba impulsivamente. Él medía. Siempre había medido. Ella también empezó a sentir la presión. Comentarios velados sobre su ingratitud. Recordatorios constantes de todo lo que él le había dado. De todo lo que podía quitarle. Yo veía el conflicto en su rostro cada vez que colgaba el teléfono después de hablar con él. La culpa luchando contra la conciencia. El miedo enfrentándose a la necesidad de ser honesta consigo misma. Una noche me dijo algo que marcó un punto sin retorno: si cedo ahora, me perderé para siempre. No lo dijo con rabia. Lo dijo con una calma aterradora. Y supe que ya había tomado una decisión, incluso si aún no sabía cómo sostenerla. Las represalias no tardaron. Un proyecto personal que ella estaba desarrollando fue cancelado sin explicación. Contactos que antes respondían con entusiasmo comenzaron a esquivarla. Invitaciones desaparecieron. Su apellido seguía abriendo puertas, pero ahora lo hacía con condiciones. Yo también sentí el impacto. En el restaurante, el ambiente cambió. El gerente me observaba con una atención incómoda. Un día me llamó a su oficina y me habló de reestructuraciones, de ajustes necesarios. No mencionó nombres. No necesitó hacerlo. Salí de allí sabiendo que mi permanencia tenía fecha de vencimiento. Fue entonces cuando comprendí que la historia ya no podía resolverse con medias verdades. El pasado que había intentado ocultar empezaba a empujar desde dentro, exigiendo su lugar. Una noche, sentados en silencio, le conté más. No todo aún, pero más de lo que había dicho antes. Le hablé de mi padre con detalle. De su lealtad. De su caída. De cómo nunca se recuperó. Ella escuchó sin interrumpir, con los ojos fijos en el suelo. Cuando terminé, no lloró. Me tomó la mano. Y dijo algo que no esperaba: entonces no solo me estás mostrando quién es él, me estás mostrando quién no quiero ser. Esa frase nos unió más que cualquier promesa. A partir de ese momento, nuestra relación dejó de ser solo emocional. Se volvió una alianza consciente. Sabíamos que enfrentar ese poder tendría un costo. Y aún así, decidimos seguir. Ella comenzó a documentar. A guardar correos, mensajes, contratos. Yo la ayudé desde donde pude, conectando nombres, recordando historias que había escuchado en mi infancia. No buscábamos venganza. Buscábamos verdad. Pero incluso la verdad, cuando amenaza estructuras sólidas, se convierte en un acto peligroso. El punto de quiebre llegó una tarde lluviosa, cuando ella recibió una llamada directa de su padre. No hubo rodeos. Le dijo que sabía quién era yo. Que había investigado. Que conocía mi historia. Y que, aún así, estaba dispuesto a perdonar su rebeldía si cortaba conmigo de inmediato. Ella me lo contó con la voz quebrada, no por miedo, sino por la claridad brutal de ese ultimátum. Elegir entre su vida anterior y todo lo que representaba, o avanzar hacia lo desconocido conmigo.
No le dije qué hacer. No podía. Esa decisión debía ser solo suya. Esa noche casi no hablamos. Cada uno atrapado en sus pensamientos. Yo sabía que, cualquiera fuera su elección, tendría que enfrentar al hombre que había marcado mi vida. Ya no como una sombra, ni como un recuerdo doloroso, sino como alguien dispuesto a decir su nombre en voz alta. Y mientras el silencio se instalaba entre nosotros, entendí que la parte 02 de nuestra historia estaba llegando a su punto más oscuro. Porque cuando el poder deja de manipular y empieza a amenazar, ya no hay vuelta atrás. La decisión no llegó con dramatismo, ni con lágrimas, ni con discursos grandilocuentes. Llegó en forma de una frase simple, pronunciada al amanecer, cuando el cansancio ya había desgastado todas las defensas. Ella estaba sentada en el borde de la cama, mirando por la ventana, mientras la ciudad despertaba sin saber que una vida acababa de cambiar. No voy a dejarte, dijo. No me miró al decirlo. No necesitaba hacerlo. Esa frase no era para convencerme a mí. Era para afirmarse a sí misma. Sentí una mezcla de alivio y vértigo. Porque su elección no solo nos unía más. Nos colocaba directamente en la línea de fuego. Las consecuencias fueron inmediatas. No hubo advertencias adicionales, ni intentos de negociación. El poder, cuando no obtiene obediencia, retira protección. Cuentas congeladas. Accesos bloqueados. Personas que hasta el día anterior se presentaban como amigas ahora evitaban cruzarse con ella. El apellido seguía siendo el mismo, pero su peso había cambiado. Ya no abría puertas, las cerraba. Yo intenté sostenerla como pude, recordándole que la pérdida de privilegios no equivalía a la pérdida de valor. Pero sabía que el golpe era profundo. No se trataba solo de dinero o estatus. Era la ruptura con una identidad construida desde la infancia. Su padre no volvió a llamarla. En su lugar, aparecieron intermediarios. Abogados. Asesores. Mensajes cuidadosamente redactados que ofrecían soluciones prácticas a cambio de una sola condición: silencio. Ella los leyó todos. Los guardó. No respondió. Ese silencio fue su respuesta más poderosa. Pero también la más peligrosa. Porque dejó claro que no estaba dispuesta a retroceder. Y él, al comprenderlo, cambió de estrategia. Mi despido llegó una semana después. El gerente fue educado, casi compasivo. Habló de presiones externas, de decisiones que no dependían de él. Le creí. No porque fuera inocente, sino porque entendía cómo funcionaba ese mundo. Salí del restaurante con mis pocas pertenencias en una caja y una sensación extraña de cierre. Aquel lugar había sido mi refugio y mi jaula. Perderlo dolía, pero también me liberaba. Ya no tenía nada que ocultar. Ya no tenía nada que perder. Fue entonces cuando entendí que ya no bastaba con resistir. Que había llegado el momento de enfrentar. No desde la rabia, sino desde la verdad completa. Esa noche le conté todo. Sin omisiones. Le hablé del día exacto en que mi padre llegó a casa con la mirada vacía. De cómo intentó defender a sus compañeros. De cómo fue señalado como un problema. De cómo lo destruyeron sin tocarlo directamente. Ella escuchó en silencio, con el rostro tenso, como si cada palabra deshiciera una capa más de la historia que había crecido creyendo. Cuando terminé, me abrazó. No dijo nada. No hacía falta. Ambos sabíamos que ya no había marcha atrás. El siguiente paso fue inevitable. Ella decidió confrontarlo directamente. No a través de terceros. No con condiciones. Cara a cara. Me pidió que la acompañara. No como apoyo simbólico, sino como parte de la verdad que él había intentado borrar. Dudé. No por miedo. Sino porque sabía que ese encuentro no sería solo suyo. Sería mío. Acepté.
porque huir ya no era una opción. La cita fue en su despacho. El mismo lugar donde se habían firmado contratos que destruyeron familias. El mismo espacio donde se había decidido el destino de mi padre sin que nadie levantara la voz. Al entrar, sentí el peso de la historia. Él nos esperaba de pie. No sonrió. No fingió cortesía. Nos miró como se mira a un problema que ya no se puede ignorar. Ella habló primero. Dijo que sabía más de lo que él creía. Que había visto documentos. Que había escuchado historias. Que no podía seguir viviendo bajo una versión falsa de la realidad. Él la escuchó sin interrumpir. Luego habló. No negó nada. No pidió disculpas. Solo explicó. Justificó. Minimizó. Cuando llegó mi turno, pronuncié mi nombre completo. Mi apellido. Lo vi tensarse por primera vez. Me reconoció. No con culpa. Con fastidio. Ese momento selló el final de la parte 02. Porque ya no éramos una hija rebelde y un camarero incómodo. Éramos una amenaza real. Dos personas dispuestas a romper el silencio que había protegido su poder durante décadas. Y mientras salíamos de aquel despacho, supe que la historia estaba entrando en su fase más peligrosa. La fase donde las consecuencias dejan de ser abstractas y se vuelven personales. La fase donde el poder ya no observa, actúa. Después de aquel enfrentamiento, el mundo dejó de fingir neutralidad. Ya no había zonas grises, ni espacos seguros. Todo se volvió directo, áspero, inevitable. Él no levantó la voz, no amenazó explícitamente, no necesitó hacerlo. El poder real no grita. El poder ejecuta. Y lo hizo con precisión quirúrgica. En los días siguientes, comenzaron a cerrarse oportunidades que ni siquiera sabíamos que existían. Ella intentó buscar trabajo fuera del círculo de influencia de su apellido y descubrió algo devastador: su nombre abría puertas solo cuando estaba alineado con su padre. Cuando no lo estaba, se convertía en una advertencia silenciosa. No es el momento, decían. El perfil no encaja, repetían. Siempre con sonrisas educadas. Yo observaba impotente cómo el sistema que ella había defendido durante años ahora la expulsaba sin explicaciones. La presión psicológica fue incluso peor que la material. Viejos amigos dejaron de llamar. Personas que habían celebrado su independencia ahora guardaban distancia. No querían problemas. No querían ser vistos. Yo reconocía ese patrón. Lo había vivido antes, desde el otro lado. Verla atravesar lo mismo me llenaba de una rabia contenida que apenas lograba controlar. Ella, en cambio, sorprendía. No se quebró. Se volvió más silenciosa, más observadora, más consciente. Ahora entiendo, me dijo una noche. No era amor lo que me rodeaba. Era conveniencia. Esa comprensión dolía, pero también la fortalecía. Fue entonces cuando decidimos avanzar. No impulsivamente. Con método. Ella tenía acceso a información que nunca había considerado peligrosa hasta ahora. Correos antiguos. Contratos archivados. Nombres que aparecían una y otra vez en decisiones clave. Yo aporté memoria. Historias escuchadas en voz baja cuando era niño. Apellidos asociados a despidos, quiebras, silencios comprados. Empezamos a unir piezas. No para destruir. Para comprender. Pero cuanto más entendíamos, más claro quedaba que el daño no era accidental. Era estructural. La primera advertencia directa llegó una tarde cualquiera. Un sobre sin remitente, deslizado bajo la puerta. Dentro, solo una hoja con una frase impresa: hay verdades que arrastran a todos cuando salen a la luz. Nada más. Ninguna firma. Ninguna amenaza explícita. No hacía falta.
Ella sostuvo el papel durante varios minutos sin decir nada. Luego lo dobló con cuidado y lo guardó. No vamos a parar, dijo. No lo dijo con desafío. Lo dijo con certeza. Y supe que ya no era posible protegerla alejándola del conflicto. El conflicto ya vivía con nosotros. Empezamos a notar movimientos más visibles. Llamadas que se cortaban al contestar. Un coche estacionado demasiado tiempo frente al edificio. Correos electrónicos que nunca llegaban. Yo sentía como la historia se cerraba sobre nosotros como una trampa lenta. Aún así, seguimos. Porque detenernos habría significado aceptar que el miedo decide por encima de la verdad. Y eso, después de todo lo vivido, era inaceptable. Una noche, ella recibió un mensaje de un antiguo colaborador de su padre. Alguien que había trabajado en la sombra durante años. No pedía dinero. No pedía protección. Solo quería hablar. Dijo que había visto demasiado. Que estaba cansado. Dudamos. Mucho. Pero entendimos que ese era el punto de no retorno. Si escuchábamos, ya no podríamos fingir ignorancia. Aceptamos. El encuentro fue en un lugar público, ruidoso, aparentemente seguro. El hombre habló rápido, con la voz baja, mirando alrededor constantemente. Confirmó lo que sospechábamos, y añadió más. Mucho más. Nombres, fechas, operaciones encubiertas. Pruebas indirectas, pero suficientes para dibujar un mapa completo del daño. Cuando terminó, nos miró con una mezcla de alivio y miedo. Ahora ya saben, dijo. Y saber tiene un precio. Al salir de allí, entendí que la parte 03 no sería una lucha simbólica. Sería una guerra silenciosa. De desgaste. De resistencia. Una batalla donde no siempre gana quien tiene razón, sino quien aguanta más tiempo sin romperse. Y mientras caminábamos sin hablarnos, con la noche cerrándose sobre la ciudad, tuve una certeza amarga: el hombre que había destruido a mi padre estaba dispuesto a destruirnos también. No por odio. Por coherencia con el mundo que había construido. A partir de aquel encuentro, el miedo dejó de ser una posibilidad abstracta y se convirtió en una presencia cotidiana. No era un pánico explosivo, sino algo más corrosivo, una vigilancia constante que se infiltraba en los gestos simples, en las conversaciones triviales, en el silencio entre una palabra y otra. Empezamos a medir lo que decíamos, a desconfiar de los lugares demasiado tranquilos, a cambiar rutas sin razón aparente. Vivir así cansa de una forma que no se nota al principio, pero que va desgastando lentamente la voluntad. Aún así, seguimos adelante. Porque retroceder ya no era una opción honesta. El primer golpe real llegó cuando intentamos llevar la información a un periodista. No cualquiera. Alguien conocido por su independencia, por haber publicado historias incómodas en el pasado. Al principio se mostró interesado. Hizo preguntas. Tomó notas. Prometió revisar el material. 2 días después, dejó de responder. Una semana más tarde, apareció en televisión defendiendo exactamente el tipo de prácticas que habíamos denunciado. No mencionó nombres. No hacía falta. El mensaje era claro: el sistema se protege a sí mismo, incluso devorando a quienes alguna vez parecieron enfrentarlo. Ella observó la entrevista en silencio. Yo sentí una rabia seca, sin salida. Esa noche entendimos que no bastaba con tener la verdad. Había que encontrar a alguien dispuesto a cargar con ella. Las consecuencias personales se intensificaron. Ella enfermó. No de algo visible, sino de un cansancio profundo que no se iba con el sueño. Perdió peso. Se volvió más callada. A veces la encontraba mirando la nada, como si estuviera repasando mentalmente cada decisión que nos había llevado hasta allí. Yo intentaba sostenerla, pero también estaba agotado. No éramos héroes. Éramos 2 personas empujadas más allá de sus límites emocionales.
Hubo discusiones. No por falta de amor, sino por exceso de presión. Momentos en los que dudamos. Momentos en los que pensamos seriamente en parar, en aceptar una vida pequeña y silenciosa. Pero cada vez que esa idea aparecía, volvía también el recuerdo de mi padre. De su derrota silenciosa. Y sabíamos que rendirnos ahora sería repetir la historia. La amenaza dejó de ser indirecta una noche lluviosa, cuando alguien intentó forzar la cerradura del departamento. No entraron. No robaron nada. No dejaron señales claras. Solo el mensaje implícito de que podían hacerlo cuando quisieran. Ella temblaba. Yo sentí algo romperse dentro de mí. No era miedo puro. Era determinación. Decidimos movernos. Cambiar de ciudad temporalmente. Desaparecer lo suficiente como para pensar con claridad. Empacamos lo esencial y nos fuimos sin avisar a nadie. En el tren, mientras el paisaje se alejaba, ella apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: nunca pensé que decir la verdad costara tanto. No supe qué responder. Porque la verdad siempre ha sido cara. Solo que no todos pagan el precio. En la ciudad nueva, intentamos reconstruir una rutina mínima. Trabajos pequeños. Nombres distintos. Una vida reducida a lo esencial. Durante un tiempo funcionó. El silencio nos dio espacio para respirar. Para recordar por qué habíamos empezado. Pero la calma era frágil. Lo sabíamos. Y se rompió cuando recibimos un mensaje cifrado de la misma fuente interna que había hablado con nosotros antes. Decía que había más pruebas. Que el cerco se estaba cerrando. Que él estaba nervioso. Esa palabra nos sorprendió. Nervioso. Por primera vez, el poder parecía sentir algo parecido al miedo. Y eso lo hacía más peligroso. Ella dudó. No quería volver a arrastrarnos al centro del conflicto. Yo la entendía. Pero también entendía que estábamos demasiado adentro. Que dejar a esa persona sola ahora sería una condena. Decidimos ayudar. Esta vez, con más cuidado. Contactamos a organizaciones fuera del alcance directo de su padre. Personas que no dependían de su red de influencia. Fue lento. Frustrante. Pero distinto. Por primera vez, alguien escuchó sin minimizar. Sin sonreír condescendiente. Nos pidieron tiempo. Pruebas. Paciencia. Se la dimos. El golpe más duro llegó poco después. El antiguo colaborador que nos había hablado desapareció. No hubo noticias. No hubo despedidas. Solo silencio. Nadie supo explicar nada. Oficialmente, había decidido irse del país. Extraoficialmente, nadie se atrevía a preguntar más. Ella lloró como no lo había hecho antes. No por él solamente, sino por la certeza brutal de que el poder que enfrentábamos no tenía límites morales. Yo sentí una culpa profunda. Haberlo escuchado había sido, tal vez, una sentencia. Esa idea me perseguiría durante mucho tiempo. Esa noche, mientras ella dormía por agotamiento, me senté solo en la oscuridad y pensé en todo lo que habíamos perdido. La vida que nunca tuvimos. Las opciones que se habían cerrado. Y aún así, comprendí algo con una claridad amarga: aunque pudiéramos volver atrás, no lo haríamos. Porque vivir sabiendo y callar es otra forma de morir. Y nosotros, a pesar de todo, seguíamos vivos. La desaparición de aquel hombre marcó el fin de cualquier ilusión que aún pudiéramos tener sobre un desenlace limpio. Ya no hablábamos de justicia en términos abstractos. Hablábamos de supervivencia. De responsabilidad. De qué hacer cuando sabes algo que no te pertenece solo a ti, sino a todos los que fueron silenciados antes. Ella dejó de preguntar si valía la pena. Esa pregunta había quedado atrás.
Ahora solo quería saber cómo llegar hasta el final sin perderse a sí misma en el camino. Yo la observaba con una mezcla de orgullo y temor. Orgullo por su valentía. Temor porque entendía mejor que nadie el precio que eso podía tener. El contacto con las organizaciones externas comenzó a dar frutos lentos, casi imperceptibles. No promesas. No garantías. Pero sí algo nuevo, seguimiento. Peticiones formales de información. Interés real. Nos pidieron pruebas adicionales, contextos, conexiones. Revivir cada detalle fue agotador. Cada documento, cada nombre, cada recuerdo traía consigo una carga emocional que nos dejaba exhaustos. A veces teníamos que detenernos, respirar, recordar que no estábamos haciendo esto por venganza, sino para romper un ciclo que llevaba demasiado tiempo intacto. Mientras tanto, él se movía. No podíamos verlo directamente, pero sentíamos su influencia como una presión constante. Contactos comunes comenzaron a recibir advertencias veladas. Personas que no veíamos desde hacía años nos escribían para aconsejarnos que dejáramos el pasado atrás. Incluso llegó una oferta. No a ella. A mí. Un intermediario me citó en un café discreto. No mencionó nombres. No los necesitaba. Me ofreció dinero, estabilidad, una vida tranquila lejos de todo aquello. No es un soborno, dijo. Es una salida. Lo escuché hasta el final. Luego me levanté y me fui sin responder. Porque entendí algo fundamental, aceptar habría significado traicionar no solo a ella, sino a la versión de mí mismo que había sobrevivido a la caída de mi padre. Cuando se lo conté, ella no se sorprendió. Solo asintió, como si lo hubiera esperado. Siempre intenta comprar primero, dijo. Esa frase, dicha con una calma tan dura, me hizo comprender hasta qué punto había cambiado. Ya no era la hija protegida de un imperio. Era alguien que había visto el mecanismo desde dentro y había decidido romperlo, aun sabiendo que podía aplastarla. El clímax emocional llegó una noche en la que discutimos como nunca antes. No por miedo. No por diferencias morales. Sino por agotamiento. Ella quería exponerse más, hablar públicamente, acelerar el proceso. Yo temía que eso nos destruyera antes de tiempo. Alzamos la voz. Dijimos cosas duras. Nos reprochamos silencios y decisiones. Fue una pelea honesta, dolorosa, necesaria. Al final, nos sentamos en el suelo, exhaustos, y comprendimos que ninguno estaba equivocado. Solo éramos dos personas intentando sostener una verdad demasiado grande para vidas tan frágiles. Decidimos entonces una última estrategia. No hablaríamos nosotros. No directamente. Entregaríamos todo a quienes podían hacerlo sin quedar expuestos de inmediato. Aceptaríamos el anonimato. No por cobardía, sino por eficacia. Esa decisión fue, paradójicamente, un alivio. Porque nos permitió soltar el control y confiar en que la verdad, una vez liberada, encontraría su camino. Días después, comenzaron los movimientos visibles. Investigaciones preliminares. Solicitudes oficiales. Rumores que ya no podían contenerse. Su nombre empezó a aparecer en contextos incómodos. Nada definitivo aún. Pero suficiente para alterar el equilibrio. Él respondió como siempre, negando, minimizando, desviando. Pero algo había cambiado. Por primera vez, no tenía a su hija a su lado sosteniendo la narrativa. Estaba solo frente a un sistema que, cuando deja de necesitarte, puede volverse implacable incluso contigo. Nosotros observábamos desde la distancia, con una mezcla de esperanza y miedo. Sabíamos que aún podían ocurrir cosas terribles. Que nada estaba asegurado. Pero también sabíamos que el punto de no retorno había sido cruzado. La parte 03 llegaba así a su cierre, no con una victoria, ni con una derrota, sino con la certeza de que el poder,
por primera vez, estaba siendo obligado a responder. Las consecuencias no llegaron como un derrumbe repentino, sino como una serie de sacudidas sucesivas que iban debilitando la estructura desde dentro. Primero fueron filtraciones discretas, notas breves en medios especializados, preguntas incómodas que nadie había hecho antes. Luego, citaciones formales. Investigaciones exploratorias. Nada definitivo, nada que permitiera celebrar. Pero lo suficiente para que el equilibrio se rompiera. Él ya no caminaba con la misma seguridad. Sus aliados comenzaron a tomar distancia. Algunos por prudencia. Otros por oportunismo. El poder rara vez inspira lealtad cuando deja de ser útil. Ella seguía cada noticia con atención contenida. No había euforia. Había una calma tensa, como la de alguien que sabe que la tormenta aún no ha terminado. Yo la veía revisar titulares con el mismo cuidado con el que antes revisaba contratos. A veces me preguntaba si sentía alivio o culpa. Nunca lo dijo. Yo entendí que ambas cosas podían coexistir. Porque denunciar al padre no te convierte en huérfana de inmediato. El vínculo no desaparece con un expediente. Se transforma en algo más difícil de nombrar. La reacción más dura no vino de los tribunales, sino del círculo íntimo. Familiares que la llamaron para entender. Tíos que le reprocharon destruir el legado. Primos que hablaron de traición con una ligereza cruel. Ella escuchó. No se defendió. No explicó. Cortó llamadas cuando fue necesario. Yo aprendí entonces que perder una familia que nunca te vio realmente puede doler tanto como perderla de verdad. Pero también libera. Y esa liberación, aunque amarga, empezó a darle una fuerza nueva. Él intentó un último movimiento. No público. Personal. Le envió una carta manuscrita. No una disculpa. No una amenaza. Una explicación. Hablaba de contexto, de época, de decisiones difíciles tomadas en un mundo imperfecto. Hablaba de amor, incluso. Ella la leyó en silencio y me la entregó sin decir palabra. Yo no la leí completa. No hacía falta. Entendí que era su forma de intentar recuperar control emocional cuando el control real ya se le escapaba. Ella no respondió. Ese silencio fue definitivo. La presión disminuyó gradualmente. No porque el peligro hubiera desaparecido, sino porque la atención pública actúa como un escudo frágil. Sabíamos que aún podían pasar cosas. Pero también sabíamos que ya no estábamos solos. Personas que nunca habíamos conocido comenzaron a escribirnos. No con halagos. Con historias. Historias parecidas a la de mi padre. Historias que habían esperado años para ser contadas. Ella las leía con respeto, con una responsabilidad que la transformó. Yo comprendí que nuestra lucha había dejado de ser solo nuestra. El cierre de la parte 03 llegó sin ceremonia. Una noche común, sentados en silencio, ella me dijo algo simple: pase lo que pase, ya no soy quien era. Yo asentí. Tampoco yo lo era. Habíamos perdido muchas cosas. Pero habíamos ganado algo que no se puede comprar ni heredar, la posibilidad de vivir sin mentirnos. Y esa certeza, aún rodeada de incertidumbre, era suficiente para seguir. El silencio que llegó después no fue vacío. Fue denso, reflexivo, casi respetuoso. Durante años habíamos vivido reaccionando a decisiones ajenas, a amenazas implícitas, a movimientos de un poder que nunca dormía. De pronto, ya no había nada urgente que responder. No llamadas nocturnas. No sobres bajo la puerta. No miradas largas desde autos estacionados. Esa calma inesperada fue, al principio, inquietante. Como si el cuerpo no supiera qué hacer cuando deja de estar en estado de alerta constante. Ella fue la primera en notarlo. No sé quién soy cuando no estoy luchando,
me dijo una mañana, sentada en la pequeña cocina del departamento que ahora llamábamos hogar. No lo dijo con tristeza, sino con curiosidad. Como alguien que se encuentra ante un territorio desconocido y no sabe si avanzar o quedarse observando. Yo la entendía más de lo que podía expresar. Durante gran parte de mi vida, yo también me había definido por oposición, por lo que había perdido, por lo que me habían quitado, por lo que nunca me permitirían ser. Ahora, sin un enemigo claro, la identidad se volvía una pregunta abierta. Empezamos despacio. Rutinas simples. Caminatas sin destino. Conversaciones que no giraban en torno al pasado ni al miedo. Al principio costaba. El silencio parecía exigir explicaciones. Pero poco a poco aprendimos a habitarlo sin culpa. Ella comenzó a trabajar en algo pequeño, lejos de su apellido, lejos de expectativas heredadas. Nadie la reconocía. Nadie esperaba nada de ella. Esa invisibilidad, que antes habría sido impensable, se convirtió en una forma de libertad. Yo retomé oficios olvidados, trabajos que no daban estatus, pero sí dignidad. Volver a empezar no fue romántico. Fue áspero. Humilde. Real. Las noticias seguían apareciendo, de vez en cuando. Investigaciones que avanzaban con la lentitud propia de los procesos largos. Consecuencias administrativas. Pérdida de influencia. Nada espectacular. Nada que cerrara la historia con un titular definitivo. Ella las leía sin buscar venganza ni alivio. Había comprendido algo esencial: no todo cierre es público. Algunos solo existen en el interior de quienes deciden no repetir lo mismo. Yo pensaba en mi padre a menudo. En lo distinto que habría sido todo si alguien hubiera hablado antes. Esa idea ya no me llenaba de rabia. Me llenaba de una responsabilidad tranquila. Una tarde, ella recibió una última llamada de su padre. No fue larga. No fue amable. Tampoco fue cruel. Fue, simplemente, humana. Él no pidió perdón. Tampoco justificó nada. Dijo que no entendía sus decisiones, pero que las aceptaba. Era poco. Insuficiente. Pero era real. Ella colgó y se quedó sentada durante un largo rato. No lloró. No sonrió. Me dijo algo que cerró una herida que no sabía cómo cerrar. No necesitaba que cambiara. Necesitaba dejar de esperar que lo hiciera. Esa frase marcó el verdadero final de su relación con él. No por ruptura, sino por aceptación. Con el tiempo, las historias de otros siguieron llegando. Personas que habían vivido injusticias similares. Algunos agradecían. Otros solo querían ser escuchados. Ella respondía cuando podía. No como activista. No como símbolo. Como alguien que sabía lo que costaba hablar. Yo la veía y comprendía que su mayor transformación no había sido enfrentarse al poder, sino renunciar a la comodidad de la ignorancia. Y eso, pensé, es algo que no se puede deshacer. Una noche, sentados en el suelo del living, recordamos cómo había empezado todo. Una petición absurda. 5 minutos fingiendo algo que no éramos. Nos reímos. No por ironía, sino por reconocimiento. Porque entendimos que el destino no siempre llega como una gran decisión consciente. A veces llega disfrazado de favor pequeño. De gesto improvisado. De error aparente. Y solo después, mucho después, comprendemos que allí empezó todo. Con el paso de los meses, comprendimos que no todas las cicatrices buscan desaparecer. Algunas permanecen para recordarnos quiénes fuimos y por qué decidimos cambiar. Nuestra vida no se volvió perfecta, ni sencilla, ni ejemplar. Se volvió honesta. Y esa honestidad, aunque menos vistosa que el poder, tiene un peso propio que no depende de aplausos. Aprendimos a medir el tiempo de otra forma.
ya no por plazos impuestos ni por urgencias artificiales, sino por pequeños avances que solo nosotros sabíamos reconocer. Un día sin miedo. Una noche de sueño profundo. Una conversación que no necesitaba explicaciones. Ella dejó de presentarse con su apellido. No por vergüenza, sino por elección. Descubrió que su nombre, dicho sin adornos, era suficiente. Yo dejé de cargar el pasado como una deuda pendiente. Empecé a verlo como una herencia silenciosa, no de dinero ni de influencia, sino de resistencia. A veces hablábamos de mi padre. No como una herida abierta, sino como una presencia que, de algún modo, nos había guiado hasta allí. Pensé que, quizás, esta era la justicia que nunca tuvo, no un castigo público para quien lo destruyó, sino la certeza de que su historia no había sido en vano. El mundo siguió girando. Nuevas crisis ocuparon los titulares. Otros nombres reemplazaron al suyo en las conversaciones importantes. Así funciona todo. El poder cae, se reacomoda, cambia de rostro. Pero algo había quedado fuera de su alcance, la decisión que habíamos tomado. Nadie podía quitarnos eso. Nadie podía convertirla en una anécdota menor. Porque vivir de acuerdo con la verdad, incluso cuando incomoda, transforma de una forma que no admite marcha atrás. Una tarde cualquiera, caminando sin rumbo, ella me preguntó si volvería a aceptar aquel favor si pudiera regresar en el tiempo. No respondí de inmediato. Pensé en el miedo, en las pérdidas, en las noches sin dormir. Pensé también en quién era antes de aquella noche y en quién era ahora. La miré y sonreí. Sí, dije. Aunque supiera todo lo que iba a pasar. Ella asintió. Sabía que no hablaba solo de ella. Hablaba de mí. De nosotros. De la vida que habíamos elegido vivir sin máscaras. Porque fingir ser su novio fue solo el comienzo. Lo verdadero empezó cuando dejamos de fingir quiénes éramos. Cuando decidimos no mirar hacia otro lado. Cuando aceptamos que algunas batallas no se eligen, pero sí se decide cómo atravesarlas. Y esa decisión, pequeña al principio, silenciosa, fue la que nos permitió llegar hasta aquí. Si esta historia te acompañó hasta el final, no es casualidad. Tal vez porque, en el fondo, todos hemos sentido alguna vez que una elección mínima podía cambiarlo todo. Si te identificaste con este relato, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este video. Aquí seguiremos contando historias donde la verdad no siempre gana rápido, pero siempre deja huella. Y a veces, esa huella es lo único que necesitamos para seguir adelante.